Buenas tardes a todos, aquí arrancamos este cuarto programa que es Derecho a la Educación. Nuevamente estamos compartiendo junto con toda nuestra querida audiencia que nos escucha del otro lado. Y bien, aquí a mi lado ya está Horacio, está Valentina y está llegando también nuestra invitada del día de hoy y Silvana, que en poquitos minutos también arribará a los estudios. Bien, vamos a ir repasando, chicos, si les parece, esto que estuvimos hablando por ahí el martes pasado. Tuvimos, la verdad, un programa bastante particular, en particular porque fue el aniversario de nuestra universidad. Estuvimos hablando un poco de recorrido de un profesor, digamos, que casi ahí equipara la edad de la universidad, pero... y qué invitado también, ¿no? Correcto. Bueno, también hablamos un poco de las unidades académicas que tiene la universidad, o sea, cómo se conformó a partir de, bueno, el año que está, digamos, que se creó, que está realizando, digamos, diferentes actividades, proponiendo también diferentes propuestas académicas y, bueno, también hablamos sobre el comedor. Y bueno, nuestro invitado fue el profesor de historia, el profesor Miguel Ángel Franco. Claro, buenas tardes Misa y gente que nos está escuchando en vivo y también en diferido para quienes nos escuchan a través de las transmisiones que volvemos a compartir en YouTube. Aprovecho para decir que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Derecho a la Educación, FIX UNAM. FIX es FHYCS, como recordamos siempre. Y que bueno, nos pueden escuchar de manera diferida y también a nuestras redes sociales con el mismo nombre nos pueden encontrar y ir viendo las distintas actividades que se realizan en lo que es el proyecto, ¿no? Y como comentaba Misa, estuvimos en el programa anterior hablando de distintas cuestiones que si les interesa volver a escucharlo lo pueden hacer ahí. Valen, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren con salud. Bueno, antes de recibir a nuestra invitada, porque nuestra invitada no está acá, va a estar complicado que la podamos recibir. Pero todavía, exactamente todavía. Pero bueno, venido sea el caso, nunca está de más recordar estas fechas tan importantes que sobrepasamos o que pasamos muy recientemente. Recordemos que el 22 fue el Día de la Tierra y el 23 el Día del Libro y del Idioma Español. Y me parece muy importante rendir homenaje tanto a nuestra tierra y al mismo tiempo conmemorar el Día del Libro, obviamente, y de nuestro idioma. Pero el libro como una pasión para poder promover la lectura como un ejercicio cotidiano, ya que es fundamental para quienes formamos parte de la educación. Lo coincidimos acá como agentes que forman parte de la educación, acompañan las trayectorias educativas y, en el caso de algunos de nosotros, estudiantes de un profesorado. Bueno, hablando un poco también de la cultura y de la educación, es también muy importante que tomemos conciencia y podamos estar al tanto de qué es lo que nos está atravesando, en este caso a nuestra cultura nacional. En el 2017 se aprobó una reforma tributaria que va a entrar en vigencia en diciembre de este corriente año, en donde las asociaciones de fomento de la cultura dejarán de recibir asignaciones. En esto tenemos diferentes asociaciones como la Biblioteca Popular, el INCADE, bueno, como dijimos, la CONAVIP, la Asociación de Bibliotecas Populares, el INCA, dije INCADE, me confundí, el INCA, la INAMU, la INET. Entonces, respecto a eso, ¿qué es lo que podemos aportar nosotros con nuestro granito de arena? Acercarnos a la Biblioteca Popular de Posada, de calle Córdoba, enfrente al California de esta misma calle, para firmar, para solicitar a nuestros representantes la extensión de la recepción de estas asignaciones al fomento cultural hasta el 2072.
Claro, y como estaba comentando Valen, quizás a nosotros particularmente, porque en el caso de Valen, de Valentina y mío, somos estudiantes de letras y particularmente nuestro trabajo está muy ligado a lo que son los libros como parte de la cultura, ¿no? Y eso es bastante particular, sobre todo por las fechas que estamos atravesando, como comentaba Valen, el reciente 23, que fue el Día del Libro, el Día Mundial Internacional del Libro y el Día del Idioma Español, ¿no? En este caso, como dato de color, está bueno recordar por qué fue el Día del Libro, ¿no? Se conmemora que en 1616 fallecen Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega. En este caso es como dato interesante porque me gusta averiguar un poco, es que hay algunas curiosidades respecto a que mucha gente dice que no coincide precisamente porque dicen que Cervantes falleció unos días antes, pero fue enterrado el 23, estamos hablando de 1616, una época bastante particular para establecer cosas que sean universales, ¿no? Y, por ejemplo, William Shakespeare, según su muerte, está datada en un calendario que no es el mismo que manejamos hoy en día. Entonces, si lo actualizamos, vendría a ser como el 3 de mayo. Pero bueno, también, esto es como un dato de color, no quita nada de lo que estamos comentando, ¿no? Y bueno, como estábamos comentando, es el trabajo con los libros dentro de lo que es letras y bueno, muchas carreras, pero bueno, particularmente hablo de letras porque es lo que nos toca. Es un espacio muy importante también para reflexionar, porque acá tenemos que el trabajo con la lectura es un trabajo bastante arduo, que tiene distintos pasos, que no es únicamente la decodificación, ¿no?, de estos signos, sino que implica muchas cuestiones, ¿no, Valen? Bueno, también los debates del libro versus el libro físico versus el libro digital, ¿no? Que hace unos años era el gran problema de si va a seguir o no esto, o no sé, hay mucho de qué hablar de esto. Sí, claro que sí, y como decían los chicos, el tema de lo digital, que ahora se está, digamos, viendo un montón en lo académico, digamos, se está viendo este formato digital, que por ahí viene también como a poner esa intención entre el papel y lo digital, y la gente que le gusta el papel, y otros que ya se adaptaron a lo digital, y bueno, y también quienes tienen acceso a esos archivos, porque también una cuestión es a los que acceden a la forma de papel, pero también al estar en el mundo digital también tenemos otras cuestiones que hay que tener en cuenta con respecto al acceso, ¿no? Correcto, el acceso, y ahora digamos que estamos en esta nueva modernidad, digamos, todo digital prácticamente. Pasar a veces, por ahí, bueno, yo a veces leo lo que es noticias o todo ya digital, de manera digital, ya como que se perdió esa parte papel, ¿no? Y ahora también dentro de la facultad es como que todo, yo estaba buscando mis apuntes, todas las fotocopias en formato papel, pero no encuentro, no sé dónde lo puse, pero bueno, igual lo tengo todo digitalizado y me resulta también un poco más fácil de trabajar. Claro, incluso este es un gran debate que viene hace bastante tiempo. En el momento en que surgen los libros digitales fue el gran boom de decir, bueno, esta es la muerte del libro en papel. Y bueno, no es tan así porque si no estaríamos viendo las librerías y el auge también. No es como que uno vino a desplazar al otro, están como en una convivencia a veces un poco tensa, pero obviamente no podemos ignorar el rol que tiene el libro escrito y toda su escrito, me refiero en papel, ¿no? Y toda su trayectoria a lo largo de la historia. Y bueno, quizás hablemos de un poco de lo que es las distintas los formatos. Pero bueno, esto es un poco de... Quiero decir algo antes que pasemos a hablar de otra cosa. Es que, al menos desde mi perspectiva, repito, desde mi perspectiva, una opinión personalísima, cuando hablamos del libro, no solamente me remito a Gutenberg y a la imprenta y al libro en sí, cerquita, físico, nomás, con papel tangible, no, sino el libro
tanto digital como el libro escrito, es el libro que nos invita a leer, y hay un proceso de lectura, hay un proceso de comprensión, hay un proceso de inmersión en la lectura. Para mí eso es un libro. Es una lectura bastante semiótica. Bueno, ahí está. Hay acá una transversalidad semiótica con la que tengo que convivir todos los días, así que sí, desde mi punto de vista, cuando hablamos del libro y del día del libro y de lo importante que es, no hablamos del libro ese tangible que vemos en las librerías, sino el libro como concepto, como, ¿no? Un concepto, una claro, como una experiencia. No podría ser contado o conceptualizado, definido de otra manera que no sea una experiencia, un símbolo de nuestra cultura. Claro, y justamente traemos a colación todo esto porque es un poco el tema de lo que queremos hablar hoy. Que bueno, nosotros nos sumergimos mucho en hablar respecto al libro, porque también es una de las cuestiones que acá aparece una palabra clave, que es la investigación. En letras trabajamos la investigación en tanto texto y bueno, otros aspectos, y ahí ya aparece la categoría semiótica, ¿no? Esto también es una categoría teórica, y bueno, en realidad lo que hacemos acá es comentar un poco para introducir a nuestra invitada, que va a aparecer enseguida, así que mientras nosotros vamos a ir a escuchar un poquito de música y va relacionado con la lectura, ¿no? Esto es como un cuento, ¿no? Y que más adelante, ahora cuando entremos en el próximo bloque, vamos a ir a comentar esta historia que tiene esa lectura, ese cuento que atrapa, que son de libros. Y bueno, nosotros queremos compartir entonces Hija de la Luna por Jerónimo Rach y Carlos Rivera. Bien, escuchamos entonces Hija de la Luna de Jerónimo Rauch. Comentamos un poco, ¿no? Con que esta canción trata de la historia trágica de una mujer gitana que se enamora justamente de otro gitano, y que ambos no podían casarse debido a ciertas leyes del pueblo gitano que solo permitían el matrimonio dentro de la misma tribu. Y bueno, la gitana en su tristeza le reza y le invoca a la luna pidiendo que el Calé llegue a ser su esposo. La luna en su fase de luna llena le habla, le propone un trato, que podrá casarse con él por amor que ella sentía, a cambio de entregarle su primer hijo como una ofrenda o sacrificio, ¿no? Comentábamos acá mientras sonaba que nos suena inevitablemente nos resuena García Lorca, pero bueno, esa será una discusión para otro momento. Tiene un tufillo en realidad. Perdón, gente, estudiamos literatura, estos somos. Claro, esto nos toca muy de cerca. Bueno, entonces, con esta introducción musical vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la magíster Sonia Alfada, ocupa el cargo de directora de la carrera de Comunicación Social, y quien se presentará haciendo un breve repaso por su carrera en la universidad. Wow, buenas tardes a todos, a todas. Como siempre digo, un placer estar con la audiencia de esta querida radio, su historia, este año tan particular que está de aniversario. La radio se toca íntimamente con la creación y la conformación también de la carrera de periodismo, y bueno, y hasta ahí un poco me remontaría en mi historia, porque soy graduada de esta carrera que ya no existe. O sea, soy una antigua, una patriarca, no sé. Así que bueno, en los 90 ingresé a la Facultad de Humanidades, a la carrera de periodismo, soy graduada de la carrera de licenciatura en comunicación también, y bueno, después me fui especializando un poco más en el ámbito de la semiótica a través de la maestría en semiótica discursiva. También ejercí un poco en el ámbito profesional del periodismo, trabajé en esta radio muchos años, y también trabajé en el diario El Territorio, y actualmente soy docente en la carrera de comunicación social. Tengo a cargo 2 cátedras, una que está orientada a la reflexión acerca de la comunicación mediada tecnológicamente, y la otra en la que nos dedicamos a reflexionar acerca de la estética
la estética y la comunicación, sus vinculaciones, y cómo este no es un campo que se dedica solamente al estudio del arte, sino al estudio de todos los aspectos de la sensibilidad, o sea, de todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. Así que un poco de eso charlamos en esa cátedra de estética. Y está perfectamente relacionado, por eso es que empezamos hablando un poco de lo semiótico, ¿no? Porque a propósito, no fue sin querer queriendo. Un poquito así. Un poquito así. Bueno, aprovechamos, tenemos la invitada de lujo, le vamos a arrancar a hacer un par de preguntas y que nos cuente. Algo que también adelantábamos un poquito es cómo encuentra el derecho a la información, cuando se vulnera ese derecho a acceder a la información y su relación, ¿no?, con el derecho a la educación. Exactamente, están íntimamente relacionados y casi les diría que uno va de la mano del otro, digamos, más allá de garantizar los derechos básicos de la humanidad, ¿no?, como todos conocemos, a la vivienda, a la identidad, a la familia, digamos, el derecho a la educación, tanto como el derecho a la información, consagran derechos de otra índole, y uno no se puede realizar sin el otro, ¿no? No podemos tener derecho a la educación en todos los niveles si no tenemos también el derecho a la información, en tanto acceso a informaciones veraces, comprobadas, en tanto acceso a multiplicidad y diversidad de voces, y que esas voces no estén en condiciones de desigualdad. Porque muchas veces, si uno ve el paisaje de los medios de comunicación, decís, bueno, hay diversidad de voces, pero bueno, ¿en qué condición aparecen esas voces? ¿Son todas iguales o hay voces que tienen más preponderancia que otras? Y eso también hace al derecho a la información, ¿no? A acceder, poder contar con información en un sentido muy, muy, muy básico, que tiene que ver con aquello que reduce la incertidumbre y nos ayuda a tomar decisiones. Y en ese ayudarnos a tomar decisiones entra a gravitar otra gran cuestión, y que se vuelve a tocar con el derecho a la educación, que es la conformación de ciudadanías. O sea, puedo ejercer mi ciudadanía democráticamente en tanto pueda acceder a información, en tanto pueda contrastar esa información, y voy a poder acceder a esa información también en tanto se me garantice el derecho a la educación, ¿no? Y que no haya desigualdades, y las desigualdades acá, vuelvo a insistir, no tienen solo que ver con las cuestiones económicas, de infraestructura y demás, tienen que ver con las posibilidades de competencias en distintos ámbitos. Y entonces, entre esos distintos ámbitos, el de la cultura es fundamental también, ¿no? Tener competencia, tener capital cultural hace también a la garantía del derecho, tanto de la educación como de la información, ¿no? Sonia, y te hago una consulta respecto a, por ahí mencionaste, ¿no?, en donde estuviste trabajando, y cómo ellos lo ven, derecho a la información, el derecho a la educación, cómo ellos lo trabajan, cómo ellos lo ven, digamos, desde un plano, desde afuera de lo académico, ¿no? Vos haces referencia al trayecto por los medios de comunicación. Correcto. Exactamente. Bueno, el trabajo en los medios de comunicación es una tarea que implica mucha responsabilidad por parte de los profesionales. O sea, pensemos que un comunicador social, y más en el contexto amplificado del espacio público que promueven los medios de comunicación, es alguien que tiene ejercicio de la palabra pública. O sea, sus afirmaciones, sus expresiones muchas veces son tomadas como verdades. Tienen ese peso. Y tienen el peso sobre todo de nominar. Entonces, cuando uno nomina, ya está ubicando, si hablamos de la información, algún acontecimiento en algún, bueno, y acá me pongo semiótica también, en algún mapa de sentido ya conocido, ¿no? Entonces, al nominar y decir, este hecho fue tal cosa, yo ya lo estoy ubicando ahí, y esa tal cosa que yo dije que era ese hecho, pasa a ser interpretado como una verdad. Y nos olvidamos un poco de esta tarea
también semiótica, del comunicador de codificar esa información y que en esa codificación va una interpretación. Esa interpretación no es individual. O sea, tampoco vamos a decir que los periodistas son los únicos que nominan. Pero sí, parte de su trabajo tiene que ver con esto de ofrecer a las audiencias ciertas interpretaciones. Y esas interpretaciones tienen un peso y un valor de verdad, ¿no? Entonces, acá se complica un poco la cuestión y debemos ver cómo es un poco el mapa de los medios, cómo está distribuido ese mapa, porque no todos los medios son iguales, ni tienen los mismos objetivos, ni están dirigidos a las mismas audiencias. Entonces, bueno, tenemos algunos medios que, además de ser medios de comunicación, son empresas. Y esas empresas que buscan en el marco de nuestro sistema económico, buscan una rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de estas empresas? Tener más audiencias para vender más publicidades, y ese es su objetivo. Tenemos otro tipo de medios, como puede ser FM Universidad, que es un medio público, ¿no?, que busca formar ciudadanías democráticas, ¿no?, y persigue su objetivo. Y tenemos otro tipo de medios que también están en permanente tensión y en disputa por esas interpretaciones, y por cuál interpretación es la que más llegada tiene a las audiencias, que son los medios que devienen de la gestión de la ciudadanía, que a lo largo de la historia tuvieron muchísimos nombres: medios comunitarios, medios alternativos, medios sociales. Se me ocurre ahora, relacionado a eso, si es algo mediado o producido por la ciudadanía, sin ir más lejos, las redes sociales. Las redes sociales hoy nos brindan una condición histórica inédita, que es el acceso a la palabra pública. Ahora, ¿para qué accedemos a la palabra pública? Eso ya es otro tema, objeto de otros estudios. Y qué tan creíble es también, depende, es... Claro, y en el medio están los trolls y cómo lidiar con todo ese exceso de información que hay por todos lados, ¿no? Uh-huh. O sea, la información es algo muy importante hoy en día, y uno de los textos que leemos en semiótica habla de que el capitalismo, ¿no?, de la información, que hoy en día lo importante de acumular ya un poco suele asociarse más a la acumulación de datos. O sea, el que accede a información es justamente eso. Entonces es importante lo que nos está contando. Sí, y nosotros solemos recurrir en la carrera a un autor que es Ignacio Ramonet, y que va a decir: los medios, desde hace mucho tiempo, no desde ahora, pero desde hace mucho tiempo, dejaron de ser el cuarto poder, visto como ese poder de control de las democracias, de los gobiernos, de los estados, para pasar al segundo poder. Es decir, los medios de comunicación quieren ser los aparatos de la globalización. O sea, los medios de comunicación están más cerca del poder económico que del control de las democracias, de los estados. Y él suele enfatizar esta cuestión de que ya no les interesa tanto ser el cuarto poder. Bien, por ahí pensaba, ¿no?, en esto que decía Sonia del poder, ¿no?, que tiene los medios de comunicación. Y bueno, justamente nosotros, como vimos ese poder que por ahí puede tener este medio de comunicación, de ir transmitiendo este derecho a la educación, que bueno, es nuestro proyecto, lo que nos atraviesa también a nosotros, y poder brindarle a las personas una información en donde pueda saber que tiene diferentes medios para poder tener herramientas. Y creo que también es lo que la comunicación tiene, que son herramientas para poder informar, para poder llegar a lugares donde por ahí a veces nosotros con un taller no podemos llegar, y creo que se puede tener más alcance, digamos, y como decís, es ese poder, digamos, que tiene la comunicación. Tal cual, en ese sentido pienso la potencialidad de este modo, que es un modo histórico de comunicación que surgió en un momento y en un contexto
determinado. Acá ustedes estaban hablando de la historia del libro, a propósito del Día del Libro, y bueno, no podemos obviar esta cuestión de que de alguna manera, y para muchos, la imprenta es como la que va a iniciar la comunicación más mediada. Pero también es interesante pensar esta historia de los medios de comunicación no como algo lineal, como esta idea que tenemos tan presente que uno podría decir evolutiva, ¿no? Como que estuvo la imprenta, el libro, después vino la fotografía, el cine, la radio, la televisión, sino pensarlo más en su complejidad constitutiva y ver que siempre hay continuidades y discontinuidades. Ustedes hablaban hoy de la cuestión de lo digital y del libro, pero siempre la experiencia es que nos cuenten historias. Lo que más nos gusta es que nos cuenten historias. Y una historia la cuenta el libro, te la cuenta un radioteatro, un programa, te lo cuenta la televisión, te lo cuenta Netflix hasta que te canses. Pero, ¿no? Y como que siempre la humanidad está en esa búsqueda. Y entonces ahí hay, por eso les decía esta cuestión de la potencialidad. Una potencialidad que se va renovando permanentemente. Transformaciones, digamos. Se va transformando todo el tiempo. Exactamente. Justo la semana pasada compartíamos en la cátedra un meme en el que estaban dos cavernícolas, digamos, que uno le decía al otro, vamos de cacería. Entonces el segundo respondía, sí, ¿para qué lo publico en el muro? Y que en realidad la historia de la humanidad no es que cambió tanto. Seguimos buscando esta posibilidad de que nos cuenten historias, de sentirnos parte de esas historias y de que se reconozcan nuestras vivencias, nuestras sensibilidades en esas historias. Es como decía cada compañera, sobre todo una experiencia, ¿no? Y está bueno pensar la cuestión del libro como una tecnología también, y cómo esa tecnología se ha ido renovando en todo este tiempo y busca formas que decía a veces inéditas de volver a expresarse y de volver a surgir, porque de última lo que importa es eso, la experiencia. Bien, y por ahí hablando un poco de esto de experiencia, de la comunicación, que vos algo ya estabas diciendo, ¿no? De qué ocupa, ¿no? ¿Qué rol ocupa? Bueno, ¿cuál es el rol hoy, digamos, de la comunicación? Qué difícil, qué pregunta tan... Así no vengo más. Yo creo que la comunicación, los comunicadores hoy están un poco en el ojo de la tormenta, ¿no? Y tenemos como estos emergentes permanentemente, digo, caso Viviana Canosa, que nos ponen así como los pelos de punta, ¿no? Y nos hacen volver a esta cuestión de la que partía, que es la responsabilidad que hoy tienen los comunicadores y las comunicadoras en el ejercicio y el de poder. Exactamente, el poder, y ya les digo, este poder que emana de esa capacidad de nominar, sobre todo, de ponerle una etiqueta a los hechos. Claro, y ahí justamente tomamos un punto que es el poder y la información, para que nos cuentes un poco de tu trabajo en tanto la extensión y la investigación, ¿no? Porque también ahí hay una buena importancia del manejo de la información y qué hacemos tanto desde la investigación como de la extensión. Así que nos gustaría que nos cuentes un poco tu trabajo en esas experiencias. Y mi trabajo como investigadora justamente en este campo de ver la información en los últimos tiempos estuvo muy vinculado a las ideas o los imaginarios que promueven los medios de comunicación en torno a la inseguridad. Y cómo con ese concepto de inseguridad, de alguna manera, hoy en día se resumen todos los miedos sociales. O sea, de todos los miedos posibles es como que el de la inseguridad es el más fuerte en nuestras comunidades. Entonces, bueno, cómo se ha creado todo un artefacto discursivo en el que no solo participan los medios de comunicación, también participa el discurso científico, participan las instituciones que uno puede decir dedicadas al orden, participan los estados, participan las religiones, o sea, todo un dispositivo discursivo que va abonando esta idea de la inseguridad como el mayor miedo social.
Entonces por ahí fue un poco mi camino de la investigación en los últimos años, y bueno, en este derrotero, y yendo un poco más específicamente al campo de la comunicación, me enfoqué en el relato policial. Entonces, como ese género que siempre estuvo a medio camino entre literatura y periodismo, o sea, la crónica policial, la crónica amarilla es un género híbrido, que nunca fue de pura información, sino que siempre tuvo que ver, a propósito de mi cátedra, siempre tuvo que ver más con lo sensible que con lo informativo. O sea, en las crónicas policiales lo que aparece que es la pasión, todas las cosas que le pasan al cuerpo, tanto cuerpo que siente, que le pasan cosas, ¿no? Entonces siempre esa descripción de esos acontecimientos truculentos, sangrientos, y bueno, ¿y por qué no llaman tanto la atención? ¿Por qué las noticias policiales siguen siendo un poco la sección más leída o los relatos más leídos en la prensa? Porque hablemos en serio, somos medio morbosos. Somos Chusma. medio morbosos. Una mezcla entre chusma y morboso. Sí, lo hace peor todavía. Sí, y los medios lo saben. Los medios lo saben. Claro, la mayor cantidad, digamos, de noticias es policial. Prácticamente estamos viendo, creo que, si yo no cuento mal, a veces creo que en un día habré leído como más de 10 noticias policiales. O sea, está muy en auge las noticias policiales. Sí. Y muy en auge esta cuestión de exacerbar el tema de la inseguridad. Si uno se pone a ver los resúmenes de los noticieros que nosotros decimos nacionales, tipo de Canal 13, Telefe, o sea, el 80% es inseguridad y alguna nota de color que revaloriza algún aspecto humano, digamos, solidario o una curiosidad. Sonia, y otra cosa, hablando desde este punto, ¿no?, de tu investigación, ¿no?, de tu trabajo, ¿qué es la importancia de la licenciatura? Porque para hacer una investigación hay que tener también un título, ¿no? Una herramienta en realidad. Para mí es como una herramienta, no un título. Una formación. Una competencia. ¿No? También. Ya que estamos hablando de eso. Competencias, sí, exactamente. Yo también venía pensándolo y justamente pensaba en esta cuestión de un trayecto formativo, ¿no?, en el que vos vas recorriendo diferentes técnicas, diferentes herramientas como para abordar algún acontecimiento, algún hecho y reflexionar en torno de ese acontecimiento. De alguna manera, lo que busca un licenciado, lo que busca alguien que se forma en investigación es comprender lo social, comprender las culturas, comprender los cambios y las transformaciones que se van operando, ¿no? Por eso todas estas carreras de las que formamos parte también están bajo el paraguas de una disciplina o de cierta área que es que son los estudios en ciencias sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera compartimos, aunque venimos de distintas formaciones, de distintas carreras, pero bueno, todas las licenciaturas de alguna manera comparten esta cuestión de interesarse y de preocuparse por lo social, por tratar de comprender. Y crear conocimiento. Exactamente, y generar conocimiento en torno a ciertas categorías, ciertas dimensiones, ¿no? También pensemos que las licenciaturas, y como ustedes decían, que te dan herramientas para estudiar, para reflexionar, también, bueno, lo hacen dentro de un contexto, ¿no?, que uno podría decir es el del conocimiento científico, el del saber académico, ¿no? Entonces, de alguna manera también esta producción está sujeta a ciertas reglas, y esas ciertas reglas, de alguna manera, se aprenden en este trayecto de la formación en licenciatura. Que ustedes, si piensan en nuestra facultad, vieron que muchas tienen alguna instancia intermedia, ¿no? La facultad ofrece tecnicaturas y después licenciaturas, o profesorados y después licenciaturas. También que uno puede hacer separado, junto, etcétera. Pero bueno, como trayectos diferenciados. El de la licenciatura, que te va a orientar al trabajo como investigador,
apunta a que vos te formes en el campo, en nuestro caso de las ciencias sociales, de otras unidades académicas lo mismo, ciencias exactas, académicas, que vos te formes en un campo disciplinar, que adquieras las herramientas para el estudio y para la comprensión dentro de ese campo. Qué interesante, ¿no? Y creo que para mí hay más para hablar, hay más para comentar, ¿no? Y la licenciatura es esto, ¿no? Es ir creando conocimiento, herramientas y poder el día de mañana otros profesionales que puedan venir y que quieran, digamos, seguir con esa investigación, puedan tener las herramientas ya hechas y decir, bueno, vamos a profundizar esto. ¿Por qué? Porque ya hubo un relevamiento previo, hay datos relevantes que nos pueden ayudar, y me parece que esto hace las licenciaturas, ¿no? Traen metodologías, traen diferentes hipótesis, conclusiones, y que hacen a que también el día de mañana todo esto pueda servir para seguir investigando. Así que... Bueno, en el caso de, por ejemplo, la formación en comunicación social, nosotros tenemos una tecnicatura que apunta más al saber práctico, técnico del hacer comunicación. En este caso, producir en distintos o para distintos soportes, en distintos lenguajes. Y la licenciatura promueve un profesional formado para comprender los procesos del campo profesional, comprender los procesos que hacen a la realidad de la comunicación mediada por las tecnologías en la actualidad. ¿No? Es un profesional que puede reflexionar en torno a estas cuestiones y, como vos decías, producir conocimiento. Eso es en el caso de comunicación, pero bueno, un poco igual también para las otras disciplinas que integran la Facultad de Humanidades. Bueno, gracias, Sonia, y me parece que vamos a seguir hablando en otra ocasión. Por ahí te vamos a volver a invitar, así que no te quepa la duda, que ya andás agendando en algún momento que de nuevo vamos a hablar por ahí con otro tema, con otra reflexión. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Por ahí podés seguir quedándote para seguir hablando, o sea, en el próximo bloque podés aportar. Me parece que todo aporte sería genial y viene bien. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por... Un placer. Gracias por el tiempo. Y por darme la posibilidad también de volver a la audiencia de FM Universidad y a compartir este espacio. Nosotros encantados. Bien, escuchamos entonces a Diego Torres y a Ivete Sangalo con Hoy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Un poco tarde, pero nunca es tarde. Bueno, primero que nada, tantas veces perdemos sin saber cómo encontramos, tantas veces nos caímos, hoy nos toca levantarnos aunque nos duela. La vida es, ser tú mismo, es tu bandera, no dejes de vivir a tu manera. Qué importante, ¿no?, lo que nos estabas contando. Yo los escuchaba atentamente, llegué un poco sobre la hora, y cómo todo se relaciona, la lectura, la comunicación. Yo me remitía a mis aulas de la escuela primaria, porque tengo la diplomatura en realidad en Ciencias Sociales en primaria, y la importancia de la comunicación desde el Homo sapiens, desde lo que fue la imagen en las cuevas, los signos, la importancia de los signos, los colores, los sonidos, exactamente, todo tiene que ver con la semiótica. Es algo que está muy comprometido, es algo que está algo entrañable, que va de la mano con todo. Y te escuchaba a vos con esa pasión y me remitía también a nuestras aulas, porque yo también soy de la época de periodismo. Sonia llegó, yo no, yo fui más vaga, yo me recibí de mamá, así que, y eran otras épocas, fueron otros momentos de nuestra universidad, de nuestra facultad también, porque eran aulas inmensas, cargadas, que no
daban abasto, eran una cantidad de gente que estaban por los pasillos y teníamos la competencia del otro lado que era locución, nosotros con periodismo. Y cómo pasaron los años, cómo fue pasando todo y cómo se fue innovando, porque es cierto, hoy en día lo que son las redes es algo que supera a lo que en su momento nosotros veíamos o pensábamos que podía llegar a ser. Así que bueno, entonces... Bueno, vamos a seguir charlando un poco más de la licenciatura y de nuestras experiencias, como venía hablando Silvana, desde la perspectiva de cada uno. Bueno, Silvana ya nos habló un poquito de eso. Misa, ¿nos querés hablar al respecto? Claro que sí. Bueno, yo... Repetinos de qué carrera sos, sí. Sí, vengo, digamos, de la carrera, ¿no?, de trabajo social, que por ahí le estaba diciendo acá a Sonia que, bueno, capaz el año que viene ya tiene otro discípulo. Desde trabajo social, a mí me encanta también trabajo social, es una carrera que te brinda, como por ahí decía, herramientas para poder poder entender la sociedad, poder ver los diferentes fenómenos sociales que se da a partir de los diferentes conceptos, teoría que se va dando y poder decir, claro, esto se da por estas cuestiones y también te lleva a cuestionarte constantemente, y ese trabajo de investigación, de profundización, de trabajo de campo exhaustivo, de decir, bueno, tengo ciertos datos y puedo hablar de que, bueno, este fenómeno social dentro de esta sociedad, de estas culturas, porque cada persona es una sociedad y una cultura, porque cada familia tiene su modo de vivir, su manera de insertarse en la sociedad, de pensar, y cada persona no piensa igual. Entonces estas cuestiones son las que nos lleva justamente a poder entender las diferentes sociedades y pensar de cómo se da estos fenómenos sociales, ¿no? Y a partir de esos poder plantear una estrategia o un tipo de solución, pero por ahí más que nada siempre va desde la estrategia, desde el planeamiento de cómo poder mejorar estas diferentes maneras, digamos, que la sociedad por ahí se traba, porque es como una traba y más que nada con lo institucional, porque lo que más rige, digamos, es la falta, digamos, de las personas con las instituciones. Entonces es ahí donde el licenciado en trabajo social también es un medidor, es un vínculo, digamos, que tiene las personas con las instituciones, y podemos, digamos, pensar en diferentes soluciones, ¿no? Y bueno, es muy amplio y es muy abarcativo, digamos, hablar desde el trabajo social. Claro, y ahí vemos cómo hay distintas realidades dependiendo de cada carrera, ¿no? En el caso de Valen y mío, trabajamos desde letras, Misael desde trabajo social, acá la profe también desde comunicación social, y nos falta que nos cuente un poco, Silvana, cómo es la realidad respecto a la carrera de portugués. A la carrera de portugués, y te digo que es una realidad que no existe. Desde el momento solo contamos con el profesorado en portugués. Si bien en un principio hubo un proyecto de poder llevar a cabo la licenciatura, quedó en eso, en un proyecto. Pero sería muy interesante porque creo que es muy importante, así como cada una de las diferentes carreras que se encuentran en la Facultad de Humanidades tienen. Me creería que la mayoría ya tienen sus licenciaturas. Creo que portugués es una de las pocas carreras que está
todavía sin tener licenciatura, y es algo que realmente es muy importante. Más allá de todo lo que ustedes fueron aportando, creo que es necesario. Sonia, ¿vos querías comentarnos algo? Sí, un poco para retomar sus palabras y en cada una encontraba huellas de lo que nos convoca como científicos sociales, que es la posibilidad de cambio. O sea, uno produce conocimiento no por mera intelectualidad, sino para que ese conocimiento sea útil para la sociedad. Justamente eso es algo, perdón Sonia que te interrumpa, es algo que estaba tragándome para no interrumpir a nadie, y era que, que cuando estudiamos, no solo desde nuestra facultad, cuando estudiamos en cualquier unidad académica, el objetivo no es pertenecer a una élite culta e intelectual, sino poder generar un cambio desde nuestra posición. Y es un poco también lo que venimos hablando desde el principio, desde allá del primer programa, y algo que caracteriza a nuestra facultad. Necesitamos gente de otras unidades académicas, porque creo que nuestra facultad está monopolizando este medio de comunicación a esta hora. Es un compromiso de sumar a más gente. Sí, debemos traer más voces. Tendríamos que traer más voces, pero mientras tanto seguiremos monopolizando el horario. Y bueno, lo que quería decir era esto, cómo desde nuestras posiciones buscamos generar no solo conocimiento, sino también poder intervenir a partir de ese conocimiento. Sí, correcto, o sea, pueden a partir de que nosotros producimos ese conocimiento, y como decía, por ahí es poder dejar a la otra persona que viene, que pueda seguir trabajando, que pueda seguir conquistando más derecho, más causas, o sea, o entender otras cuestiones que por ahí nosotros no entendimos en este momento, porque como dijimos, la sociedad va cambiando constantemente y la información también va cambiando y el derecho también va a ser diferente cada día. Entonces es una cuestión de poder ir siempre tener ese pensamiento que el día de mañana todo esto que nosotros venimos hablando, seguramente en los videos, los diferentes programas que vamos subiendo, a alguien en algún momento lo va a servir, lo va a hacer material para por ahí, no sé, estudiarlo. Así que me parece que, bueno, ya estamos con la hora justita, así que la verdad que ya nos estás quedando bastante corta. Vamos a ver si pedimos una. Vamos a ir innovando el tiempo. Vamos también a pedir una hora más por ahí, pobre Pedro, que va a decir no, por favor, que no lo pida. Pero bueno, primeramente gracias a la magíster Sonia Alfaya por visitarnos y compartir su trayectoria y dando también todas sus perspectivas, ¿no? Con nosotros, con la audiencia de la FM Nueva Universidad, ¿no? La 98.7, y también a la gente que nos escucha en YouTube. Así que gracias. Nosotros entonces nos estamos despidiendo hasta el próximo martes a las 19 horas acá en esto que es Derecho a la Universidad, chicos. Pero no antes, sin recordar que si les interesa algún tema pueden escribirnos durante la semana a nuestras redes. Claro, justamente eso. Vamos a despedirnos comentando en nuestras redes, que como siempre nos pueden encontrar tanto en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube como @Derecho a la Educación FIX UNAM. FIX es FHYCS. Entonces ahí se comunican con nosotros y bueno, qué más que decir, que muchas gracias por escucharnos y será hasta el próximo martes. ¿Valen? ¿Alguna cuestión? ¿No? No, por suerte nada más. Gracias al operador, por favor, que nos hace el aguante, que están todos los programas acompañando y atento a cada detalle que nos conforma de 19 a 20 horas. Y gracias a nuestra audiencia, nos vemos el próximo martes. FM Universidad 98.7 transmite